Como breve repaso, ayer lo que estuvimos viendo fue, o planteamos, para trabajar este problema. Teníamos un terreno cuadrado con 20 metros de lado, ¿sí? Ubicado con un sistema cartesiano tal como se muestra, y en el centro se ubicaba un reflector que generaba intensidad luminosa a su alrededor, y que esa intensidad luminosa para cada uno de los puntos de este terreno podía estar bien descrita por esta función que estuvimos analizando ayer, que era un campo escalar, ¿bien? Porque iba de R2, ¿bien? O de un conjunto incluido de R2 a R. Es decir, la imagen era un número real, que era la intensidad luminosa, o podíamos pensarlo como la intensidad luminosa medida en lux. Y que lo que estábamos queriendo estudiar en este terreno era cómo interactuaba la luz con dos insectos, con una cucaracha y con una polilla. Entonces le poníamos un sensor de movimiento y encontramos modelos que aproximaban bastante bien sus movimientos. Encontramos estas funciones vectoriales, bien, que también discutimos que eran funciones vectoriales porque iban de R a, en este caso, R2, bien, o de un conjunto incluido en R a un conjunto incluido en R2. Vimos así inicialmente que esto parecería ser un paraboloide elíptico, que esta parecería ser la curva asociada parecería ser una elipse, ¿bien? Pero hasta ahí un poco llegamos. Y lo que empezamos a ver desde la perspectiva más teórica es una generalización, bien, como poner en contexto los tipos de funciones que vimos hasta ahora. Entonces vimos que había 4 que se clasificaban dependiendo de cuáles eran los conjuntos donde estaban incluidos los conjuntos de partida y llegada. Es decir, si los dos estaban incluidos en R, decíamos que era una función escalar. Si iba de R a Rn, función vectorial. Si iba de Rn a R, campo escalar. Y aparecieron estos nuevos, que eran los campos vectoriales, que los definíamos cuando íbamos de Rn a Rm, donde n y m son números naturales y mayores que 1. ¿Sí? Y n y m los poníamos distintos porque podían ser distintos, digamos. No necesariamente tenían que ir desde el mismo conjunto al mismo conjunto. También vimos algunos ejemplos y empezamos a trabajar con composiciones. Vimos que las composiciones algunas composiciones entre este tipo de funciones estaban admitidas, que teníamos una forma sencilla de analizar si se podían hacer o no, bien, considerando cuál era o dónde estaba incluido el conjunto de llegada de la primera y el conjunto de partida de la segunda, y que con el conjunto de partida de la primera y el conjunto de llegada de la segunda podíamos predecir qué tipo de relación funcional, de función, íbamos a obtener al final, luego de resolver esa composición. Bien, hicimos un ejemplo. Vimos un ejemplo también donde no se podía hacer esa composición porque el conjunto de llegada de la primera y el conjunto de partida de la segunda eran incompatibles. Y lo que hicimos fue aplicar esa composición entre este campo escalar y la primera de las funciones vectoriales que describía el movimiento de uno de esos insectos. ¿Bien? No sabíamos cuál. Entonces, dijimos que se podía, analizamos si se podía y se podía, planteamos las leyes de los dos. Entonces dijimos, bueno, si tenemos que resolver esta composición, y recordando que las composiciones no son conmutativas, dijimos, bueno, entonces a t lo primero que voy a tener que hacer es aplicarle R1. ¿No? Es la primera función que se le aplica. Cuando aplico R1, bien, R1 va a generarme como imagen elementos que tienen, o sea, pares ordenados, que lo puedo pensar como vectores de dos componentes, es decir, una componente X que depende de T y una componente Y que depende de T. Es decir, me va a generar una X de T y una Y de T. Esa va a ser la imagen, esto sería el resumen de lo que hace R1. Ahora, sobre esa imagen tengo que aplicar L. Y L, justamente lo que necesita para ser aplicada, también como input, es un valor X y un valor Y.
Entonces, al aplicar L, esta X y este Y tendría que aplicar esta ley. Entonces tendría que ser 125 menos X, que ahora va a ser una X de T, al cuadrado por un cuarto, porque es un cuarto, menos Y de T al cuadrado. Entonces, en definitiva, al componer, es decir, esta composición va desde T hasta esta expresión. Y fíjense que parto de un número real y lo que tengo aquí, cuando yo decida cuánto vale T, va a ser también un número real. O sea, ya no tengo dos componentes. ¿Ven? Esa expresión es una expresión bastante molesta, tendrá que hacer cuentitas, todo lo que ustedes quieran, pero en definitiva me va a terminar generando como resolución un número real. Entonces, por eso esta composición es una función escalar. Bien, es una f de t. ¿Sí? Esto ya lo vimos ayer, pero como repaso. Y lo tienen escrito todo el procedimiento acá. Bien, esto es lo que acabo de hacer. Acá reemplacé, en vez de escribir x de t, escribí t sobre 4, y en vez de escribir y de t, escribí t sobre 4 a la cuarta. Resolví todo esto algebraicamente, ¿no? Elevé al cuadrado, elevé a la octava, bla, bla, bla. Obtuve esta expresión. Fíjense que es una L de t. Bien, para cada tiempo se lo relaciona cada tiempo con la intensidad luminosa que detecta el insecto. Bien. Y acá obtuvimos dos gráficas. Obtuvimos la gráfica o la curva asociada a R1, bien, que describía el movimiento del insecto, y la gráfica de LDT, es decir, cómo cambia la intensidad luminosa a medida que va pasando el tiempo en que este insecto se mueve. Lo que vimos es que la intensidad luminosa a medida que el tiempo pasa disminuye muy rápidamente, es una función absolutamente decreciente. Entonces, podríamos llegar a pensar que el insecto está tratando de escapar de la luz, ¿bien? Como de irse hacia zonas donde la intensidad luminosa sea cada vez menor. Algo similar se ve aquí, ¿no? Si el reflector estaba acá, podemos ver que ese insecto lo que está haciendo es tratando de escaparse de esa intensidad luminosa y huir lo más rápidamente posible del centro. ¿Bien? Entonces, la conclusión que habíamos llegado ayer un poco es que, bueno, uno puede tener cierta información que la otorga este campo escalar, ¿bien? No, podemos hacer, no sé, un mapa de contorno, podemos graficarlo, podemos hacer sus derivadas para ver cómo cambia esa intensidad luminosa con respecto a X, a Y o a ambas al mismo tiempo. Podíamos obtener información a partir de R1, es decir, cómo se está moviendo ese insecto. Y la composición también lo que nos permite es obtener información a partir de la conjunción de estas dos cuestiones. Bien, o sea, podemos unir y quizás perdiendo alguna información, porque fíjense que al hacer la composición, todo lo que tiene que ver con la posición del insecto lo perdimos, bien, o no lo vemos directamente, pero podemos obtener otra información que es valiosa y que muchas veces nos sirve para el análisis, ¿no? Bien. Entonces, ese es el primer caso. Vamos con el segundo. ¿Sí? Genial. Acá tenemos L, que es la misma, ¿bien? La distribución de la intensidad luminosa, y tenemos R2, que describía el movimiento del segundo insecto. Bueno, díganme ustedes, primero, ¿se puede hacer esta composición? ¿Cómo harían para saber si esta composición se puede hacer? Si repasamos, ¿qué harían? Ver los dominios y codominios Bien, ¿cuál primero? de R2. Bien, ¿por qué? Porque es la primera que se aplica, ¿no? Sobre T. Entonces R2 es la primera que tengo que analizar. ¿Dominios y codominios? Reales se aplican a reales al cuadrado. Bien. Ahora tengo que analizar si vale L, ¿no? O sea, si con L podemos encontrar algo compatible. L, ¿se aplica cuál es su dominio y codominio? Dominio reales al cuadrado.
Codominio reales. Reales. Bien. Entonces, vemos que hay compatibilidad. O sea, puedo hacer esa composición a priori. Y que cuando hago esa composición, ¿qué voy a obtener? ¿Qué tipo de función? Una escalar. Una función escalar. Bien. Que va de reales en reales. Fíjense que esto es independiente de cuáles son nuestras funciones. Esto ya lo hicimos para R1 y L. Y vale siempre para cualquier función vectorial y cualquier campo escalar, bien, de R, R2 y de R2 en R. Esto siempre va a valer. Esto no depende de cuál es la función, sino depende del tipo de función que tengamos. Bien, obviamente esto no, o sea, acá ustedes no pueden concluir voy a poder y existe esa composición, porque puede haber cuestiones también de restricciones de dominio en el medio. ¿Se acuerdan que en la composición el dominio también era un poco molesto de analizar? Pero esto lo que les permite decir es que podría suceder, de que está la posibilidad de que esa composición exista o esté definida. Bien, ahora, si ya acá tienen una incompatibilidad, ustedes dicen, no, esto no está definido, es imposible hacer esta composición. Bien, vamos a hacer esa composición. ¿Cómo harían esa composición? Bien, vamos a intentar buscar L de T. ¿Se podría reemplazar x e y de la función R2 en L o no? Perfecto. Bien, excelente. Lo primero que aplican es R. Entonces descubren una X, una función X de T y una función Y de T, que son las que requiere L para su definición, ¿no? Para su ley. Entonces ahora, en vez de trabajar con X como variable, X va a depender de T también. ¿Bien? Entonces ahora, en vez de escribir X, vamos a escribir 8 coseno de T. ¿Bien? Que es lo mismo, o sea, en vez de escribir X, o sea, esta X es esta X, es la posición, es la abscisa dentro del cuadrado donde estamos trabajando. ¿Bien? Solamente que acá lo que estamos diciendo es que esa abscisa depende del tiempo. Entonces acá, en vez de trabajar en función de esa abscisa directamente, trabajamos en función del tiempo. Entonces lo que obtenemos acá es 125 menos un cuarto por 8 coseno de t al cuadrado menos 4 seno de t al cuadrado. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, qué horror. Esto, ¿qué forma tiene? Bien, fíjense que ya acá encontramos nuestra función escalar. Ahora, cada t, cuando resuelva, me va a dar un número, me va a dar L. ¿Qué forma tiene esta función? ¿La conocen? ¿Es lineal? ¿Es cuadrática? Vamos a ver. No tenemos forma de saber. Y no, así no. Vamos a intentar seguir un poco, ¿no? Tenemos 125 menos un cuarto. 8 Parece cos... constante. Ah, muy bien. Ya. No caen en nuestros trucos. 8 coseno de t al cuadrado. Bien, esto lo voy a hacer porque después se meten la pata con estas cosas. 8 coseno de t al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Acá tengo un producto. Entonces tengo que distribuir. Me queda 64 coseno cuadrado de t. Menos 16 seno cuadrado de t. Un cuarto por 64 es 16. Y acá tengo otro 16. Entonces yo lo que puedo hacer es menos 16 y saco factor común entre estos dos, ¿no? Me quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Y ahí qué pasó?
Coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Exacto, como siempre, el coseno al cuadrado y el seno cuadrado del mismo argumento es igual a 1, ¿bien? Por la identidad pitagórica. Entonces esto me queda en definitiva 125 menos 116, si no me equivoco, es 109. ¿Cómo interpretan ese resultado? Una función constante. Ajá, entonces, porque tenemos un bichito. ¿Qué pasa con ese bichito? Se queda siempre a la misma distancia del No. foco. Ojo con eso. Bien, ojo con eso porque siempre hay ahí una confusión entre eh, este tipo de resultados con la interpretación real. Acá nosotros no tenemos información de la posición. Recuerden eso. Acá nosotros lo que tenemos es información de, a medida que pasa el tiempo, cómo cambia o cómo se comporta la intensidad luminosa. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que el insecto se mantiene en todos los momentos a la misma intensidad luminosa. Lo que está buscando es que no cambie la intensidad luminosa, ni que aumente ni que disminuya. Eso no quiere decir que el bicho esté siempre a la misma distancia. Si tuviera la misma distancia del foco, describiría una circunferencia alrededor del foco. ¿Bien? Pero no está haciendo eso. No sabemos cómo se está moviendo. O sea, quizás está dibujando un osito, no sabemos. Pero lo importante es que haga lo que haga, siempre está detectando la misma intensidad luminosa. Bien, esto lo voy a borrar, lo que está escrito acá. Esta es la curva asociada a R2, como dijimos el otro día, ¿bien? Que es una elipse centrada en el origen, semieje mayor 8, semieje menor 4, recorrida en sentido antihorario. Acá tienen todo lo que acabamos de hacer. Y acá tenemos la función LDT. Para todos los tiempos, la intensidad luminosa que siente el bichito es 109. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes de esta curva? Fíjense otra cosa, fíjense que no está siempre a la misma distancia del foco. Bien, es decir, más allá de que acá se aleja más del foco y acá se acerca más al reflector central, siempre tiene la misma intensidad luminosa. Claramente ese reflector no genera la misma intensidad luminosa para allá que para allá, ¿no? ¿Para dónde creen ustedes que es más intensa la luz? ¿Para allá o para allá? Igual no es, porque si fuera igual tendría que estar a la misma distancia el bichito del reflector. Mm. Pensemos lo siguiente. El bichito cuando está acá tiene que estar para llegar a la misma intensidad luminosa que si está acá, tiene que acercar al reflector. Es decir, para conseguir la misma intensidad, tiene que estar acá más cerca y acá más lejos del reflector. Entonces, es lógico pensar que hacia allá la intensidad de luz va a ser menor. Por eso el bichito necesita estar más cerca. Y para allá la intensidad de luz es probable que sea mayor. Entonces, puede conseguir la misma intensidad luminosa alejándose un poco. ¿De acuerdo? Entonces, este reflector claramente no tiene la misma intensidad de luz en dirección del eje X o dirección del eje Y en el terreno. Bueno, nada, me metí con eso, me fui, perdón. Ahora, ¿qué pueden decir de esta curva analizando este comportamiento?
Porque es un comportamiento extraño, ¿no? O sea, uno no esperaría que la intensidad luminosa con el movimiento se mantenga constante. ¿Con qué lo relacionan que ya vivimos, ya conocen? ¿Cómo, profe? Que este comportamiento es un comportamiento extraño. O sea, yo lo que les digo es que esto, que se mantenga constante L en función del tiempo, no es nada predecible para estas composiciones. O sea, uno supone que a medida que pasa el tiempo, mientras un bicho se mueve acá adentro, la intensidad luminosa va a cambiar, va a ir a zonas donde hay más luz, otras zonas donde hay menos luz, no sé, como que todo va a ser más extraño, ¿no? O sea, más extraño, no tan constante. Entonces, acá ustedes encontraron justo un bicho que se mueve en esta curva y que tiene este comportamiento, que la intensidad luminosa a medida que pasa el tiempo se mantiene constante. Con lo que ustedes ya saben de matemática y de cálculo, ¿qué pueden decir? ¿Con qué otro concepto matemático lo relacionan a este comportamiento? Que si nos movemos en esta elipse, la intensidad de la luz se mantiene constante. Lo único que se me ocurre es que la derivada es cero, si es Wow, constante. muy bien, excelente, está bien, está muy bien. La derivada de cero, sí. Bien, Luca, perfecto. Básicamente, esta es una curva de nivel de este campo, ¿no? O sea, si la pensamos ya no orientada, no hace falta que esté orientada, pero mm, si yo me muevo en todos los puntos de esta elipse, lo que vimos es que la intensidad luminosa, la imagen del campo, siempre es 109. Entonces, lo que acabamos de encontrar, esta parametrización es una parametrización de una de las curvas de nivel del campo. ¿Bien? Entonces, básicamente, lo que encontramos ahora es que este segundo insecto se mueve siguiendo su trayectoria, digamos, la curva orientada que describe su movimiento, es una de las curvas de nivel del campo escalar. Por lo tanto, y por eso, es que vemos que la intensidad luminosa en todo su camino y en todo su recorrido es igual. Y esto es algo que les va a pasar cuando ustedes encuentren curvas de nivel. Siempre que compongan un campo con una función vectorial que describa o que parametrice o que esté asociada a una de sus curvas de nivel, lo que van a encontrar es que esa composición va a ser constante. Lógico, porque para cada tiempo van a encontrar posiciones que van a tener la misma imagen en el campo escalar. ¿De acuerdo? Entonces, acá justo nos pasó eso. De hecho, eso lo podemos generalizar. Siempre que cuando yo mm, estoy componiendo una función vectorial, acá puse R2 y L, pero puede ser cualquiera, ¿no? R y G, una función vectorial compuesta con un campo escalar, bien, en este orden, y el resultado para todo t, bien, esto es importante que sea para todo t. Para todo t, el resultado es una constante, que es el mismo número siempre, entonces la curva asociada a la función vectorial es una curva de nivel del campo. Bien, ahí lo tienen general. Ahora, voy a hacer lo mismo que, o mejor dicho, voy a ir hacia lo que acaban de decir. Que es, bueno, sí, una forma de interpretar eso es que la composición me va a dar siempre una constante, pero miren qué pasa si derivo de los dos lados. O sea, a ver, acá yo lo que tengo es una función escalar, ¿no? Dijimos que era una f de t, el resultado de esta composición. Igual acá. Si yo derivo todos estos miembros, hago derivada, 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 lo que puedo demostrar es que la derivada de esa composición me va a dar cero, siempre. ¿Sí? O sea, si yo derivo la composición entre la función vectorial y el campo escalar, el resultado me va a dar cero, lo cual es lógico, porque si yo me estoy moviendo en esos puntos donde la imagen del campo es siempre la misma, la derivada me va a dar cero porque no hay variación no hay cambio en la variable dependiente. Bien, ¿se acuerdan que dijimos? La derivada era el límite del delta de las variables dependientes sobre el delta de las variables independientes. Sí, la variable dependiente
que es la intensidad luminosa, no está cambiando, entonces la derivada es lógico que me dé cero. Bien, entonces, también podemos decir lo siguiente. Si yo tengo un cierto campo escalar G y una cierta función vectorial R, compongo, derivo, y esa derivada me da cero, entonces la curva asociada a R es una curva de nivel del campo G. Fíjense que es análogo a decir esto, o sea, esto está relacionado, solamente que acá tengo la derivada, o sea, pienso en términos de derivada, y acá pienso en términos de función sin derivar. ¿Bien? Cualquier duda me van parando, ¿eh? Acá vamos a ver un montón de formas de decir lo mismo, les digo. En el libro aparecen también, entonces la idea es que lo vayan relacionando y que vean que son todas expresiones equivalentes. Entonces ahí tenemos las dos que vimos recién. Bueno, ahora, supónganse que yo me estoy moviendo, estoy en un punto de esta elipse. Y básicamente lo que voy a empezar a preguntarme ahora es cómo o cuánto valen las... voy a sacar esto si no me confundo. Ahí. ¿Cuánto valen las derivadas direccionales del campo L, ¿no? El campo LXY de la intensidad luminosa? Entonces vamos a meternos un poco con eso, que fue lo que estuvimos viendo ayer, ¿no? Derivadas direccionales en general. Ustedes ya saben que acá lo que tenemos es el reflector en el centro, entonces tenemos acá muchísima intensidad luminosa y va disminuyendo a medida que nos alejamos del centro, ¿bien? Porque va oscureciéndose el terreno. Entonces, supónganse que están parados en este punto de acá. ¿En qué direcciones? ¿Se acuerdan que nosotros para buscar derivadas direccionales necesitábamos tres datos? El campo, que ya lo tenemos, el punto, que ya lo tenemos, es el 4 algo, y necesitábamos un vector que lo que nos indique es en qué dirección íbamos a calcular esa derivada. Bien, los vectores U, que les solíamos llamar. ¿En qué dirección ubicarían ustedes el vector U? Y me podrían decir el signo de esa derivada direccional. Es decir, ustedes me dicen, bueno, si yo pongo el vector U así, en esta dirección y sentido, entonces yo estoy seguro que esa derivada direccional del campo L en ese punto, siguiendo ese vector U, me va a dar positiva o me va a dar negativa. ¿Qué se les ocurre? ¿Y por qué? Obviamente, ¿no? Si la derivada es negativa, la intensidad luminosa está decreciendo. Bien. Entonces, ¿dónde ubicarías? ¿Para qué dirección te moverías para que eso suceda? Del centro hacia afuera. Ok, pero vos estás en este punto, ¿no? En el punto 4 o algo. Por eso, o sea, de adentro de la elipse hacia... Bien, genial. Ahora, yo podría dibujar mm, esta dirección, ¿no? O sea, podría tomar ese U1 vamos a ponerle. Entonces, en esta dirección, digo, o sea, si yo desde este punto me empiezo a mover en esa dirección, ya puedo, por el contexto, ¿sí? Predecir que mm, esa derivada, la derivada del campo L, cuando me muevo en dirección del vector U sub 1, esa es la forma de escribir, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque las imágenes del campo van a decrecer hacia ahí. Bien. ¿Qué pasa si me muevo así? Vamos a ponerle U sub 2. ¿Qué esperan que pase?
Disminuye menos que U1. Bien, excelente, pero disminuye, ¿no? Sí. O sea, si nos movemos hacia allá también va a ser negativa, vamos a estar alejándonos del reflector, así que va a disminuir. Entonces acá tenemos la derivada del campo L moviéndonos en dirección de U sub 2. ¿A quién es esa derivada? La derivada parcial. Perfecto. Fíjense que si yo me muevo así, estoy fijando X y estoy moviéndome solo en Y. Entonces esto, en definitiva, es la derivada parcial con respecto a Y. Entonces ya podemos ver que, repito, analizando nuestro caso, nuestro contexto, podemos predecir que la derivada parcial de L con respecto a Y, siempre esto estamos trabajando en el punto, le vamos a poner P así, molesta, esto es en P y esto es en P, es negativa. Lo mismo pasaría con la derivada parcial con respecto a X, ¿no? Si me muevo para allá, también espero que la intensidad luminosa decrezca. Mientras que si me muevo, por ejemplo, para allá, es decir, acercándome al reflector, bien, vamos a ponerle U sub 3, sea positiva, porque ahí predigo que la intensidad luminosa va a empezar a crecer, bien, porque voy a acercarme a la fuente de luz. Bien, ahora les pregunto, ¿me podrían dar, voy a borrar todo esto, bueno, no, vamos a ver, voy a cambiar de color, alguna dirección en donde ustedes pueden conocer exactamente el valor de la derivada? O sea, no si es positivo o negativo, es que me digan la derivada direccional va a ser tanto, va a valer tal número. En uno. Va, en I1. En I1, ¿cómo sería eso? Ah, en 1, acá. ¿Cómo Sí, sabrías? cuando es una recta vertical vale 0. Cuando es una recta vertical. Pero U1 es este, ¿no? Me perdí. Me Me perdí. mareé, me mareé yo también, no importa. Dije, no entendí muy bien qué me quisiste decir en realidad, ¿eh? No estoy diciendo que es incorrecto. A ver, ninguno de estos 3, 4 que puse acá, ninguno de estos podemos a priori, o sea, sin hacer la derivada, a ver, conocemos la ley del campo, podemos calcular la derivada, pero no estamos queriendo hacer eso. Nosotros lo que queremos acá es, a priori, visualmente, conocer alguna derivada direccional de manera exacta. Ninguna de estas que dibujamos acá lo podemos calcular. Sabemos que son positivos o negativos, pero no sabemos si este es negativo y nos da menos 7 o menos 22 o menos 0,3. Sabemos que es negativo porque va a disminuir la intensidad luminosa de acuerdo al contexto del problema, pero no sabemos exactamente ese valor. Pero hay algunas direcciones donde podemos decir vale tanto, se los aseguro, se los prometo. Ahora hay que darse cuenta nomás. Bueno, les pregunto lo siguiente, a ver. ¿En qué dirección vamos a buscar el U4? ¿no? Nuestro objetivo va a ser el U4. ¿En qué dirección y sentido la derivada direccional vale 0? Es decir, yo lo que estoy buscando acá ahora es una dirección y sentido de movimiento a partir de este punto, donde yo puedo asegurar que la derivada no va a ser ni positiva ni negativa, va a ser exactamente 0. Que sea como. No me sale como paralelo a la elipse. O la Bien, línea de la elipse. perfecto. Básicamente, para que sea 0, debería seguir moviéndose por la curva de nivel, entonces la intensidad luminosa no va a cambiar, no va ni crecer ni decrecer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, yo lo que tendría que buscar es la dirección para la cual se sigue moviendo por la elipse.
¿bien? Hay una sola dirección, que sería como algo, si lo dibujamos, ¿no? Sería algo así. Bien, ese es un posible U4. Entonces, básicamente, es como si nosotros nos movemos en esa dirección, porque además estos son movimientos infinitesimales, o sea, no es que nos vamos a mover 12 metros, nos vamos a mover 1 milímetro o menos. Entonces, si nos movemos siguiendo esa dirección, que es básicamente siguiendo por la elipse, entonces, lógicamente, no va a cambiar el valor de L y la derivada direccional va a ser 0. También podría hacerlo en sentido opuesto, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, básicamente, U4 va a ser, voy a ir al chat, muy bien, Catalina. O sea, es la dirección tangente a la elipse. O sea, si yo me muevo en direcciones tangentes a la elipse punto a punto, entonces ahí la derivada direccional va a ser 0, va a ser nula, porque básicamente el valor de la imagen no va a cambiar. Bien. Eso es lo que tenían escrito, ahora sí voy a borrar todo esto, si me entendieron, si no, pregúntenme. Aquí. Bien. Si nos movemos sobre una curva de nivel, la derivada direccional va a ser 0. Ahora, ¿qué es moverse sobre una curva de nivel? Bien, ¿cómo expresamos movernos sobre una curva de nivel en esta cuestión simbólica? Es decir, ¿cuál es la U correspondiente a moverse sobre una curva de nivel? Lo podemos graficar, esto lo podemos pensar en cada punto. Sería como este vector, es el vector que me permite seguir moviéndome sobre esta elipse, ¿bien? Y no salirme de la elipse hacia adentro o hacia afuera, ¿bien? Y nosotros sabemos que ese vector para esa curva es el vector tangente, ¿bien? Entonces es el vector tangente a la curva orientada, ¿bien? En x0 y 0 en el punto en que yo estoy interesado en trabajar, con el sentido adecuado, ¿bien? No tiene sentido, o sea, si yo me muevo para atrás, también me va a dar 0 la derivada direccional, solamente que no tiene sentido si ya sabemos que el insecto se está moviendo en este sentido de recorrido. Bien, desde la matemática es posible, pero desde el modelo no es muy adecuado. Entonces, básicamente, ya se lo spoileé, ¿cómo vamos a encontrar esos U's, esos vectores tangentes? Y lo que vamos a tener que hacer, ya no sé si se acuerdan, cuando nosotros teníamos una curva orientada que venía dada por una función vectorial, los vectores tangentes al movimiento punto a punto venía dado por la derivada de R. ¿Bien? O sea, si yo derivo la función vectorial y la reemplazo en el t correspondiente, el vector u, mejor dicho, ese vector que obtengo es el tangente a la curva en ese punto. Bien, con el sentido adecuado. Entonces, en definitiva, los vectores u cuya dirección me permiten obtener una derivada direccional nula para un campo en un punto, son aquellos vectores derivada de la parametrización de la curva de nivel en cada uno de los puntos. ¿Bien? Entonces podríamos decir, esto lo paso acá, que la derivada direccional de un campo en un cierto punto, si yo me muevo en la dirección del vector tangente a la curva de nivel en ese punto, me va a dar 0. Bien. Más o menos, ¿me siguieron? Es más intuitivo pensarlo que escribirlo desde ya, ¿no? Lo simbólico a veces tiene demasiados símbolos por ahí metidos, pero a mí lo que me interesa es que de esto al menos se lleven claro cuál es la interpretación gráfica, ¿bien? Y modélica de esa afirmación. Bien, entonces ahí tenemos eso. Ahora, nosotros ayer vimos la fórmula de cálculo, ¿no? La regla de cálculo, mejor dicho, de las derivadas direccionales. ¿Se acuerdan? Que nosotros esto lo definíamos, la definición de esto era un límite, bien, cuando el lambda tendía a 0 de f incrementado con ese lambda menos f en el punto fijo sobre lambda, eso nos daba una indeterminación, teníamos que reemplazar, resolver un montón de cosas, y dijimos, bueno, esto no lo vamos a hacer así.
Bien, esta es la definición, es la forma que se usa para hacer ese cálculo y fue la primera que se utilizó para sacar todas las conclusiones posteriores. Pero si el campo es diferenciable, si tiene derivadas parciales continuas en el punto en que estamos trabajando, entonces podemos expresar o podemos calcular esa derivada direccional de una manera mucho más sencilla, que era el gradiente del campo. ¿Qué era el gradiente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se componía este gradiente? Si repasamos. Pobre gradiente, me lo olvidaron. Un versor. No, no era necesariamente un versor, ¿eh? Es un vector, eso sí. Hasta ahí llegamos, es un vector. El versor era el otro, digamos. El otro vector con el cual yo tengo que hacer el producto escalar tiene que ser un versor. Pero el gradiente no, podía no serlo. Pero ¿cómo se componían? ¿Cuáles eran sus componentes? UX, UI. Esas son las de U. O sea, serían las componentes del vector dirección. Fíjense que acá, cuando nosotros expresamos esta derivada de esta manera, tenemos, por un lado, este término que depende solo del campo y el punto, ¿no? O sea, el gradiente solamente depende de cuál es el campo que estamos trabajando y en qué punto. Y después tenemos esto, que básicamente depende de la dirección en la que nos movemos. Separamos como el efecto del campo del efecto de la dirección. Entonces acá no aparece nada relacionado con la dirección. Aparece solamente el efecto del campo. Entonces el vector gradiente era un vector, bien, con tantas componentes como variables independientes existan, en este caso 2, y lo formábamos con las derivadas parciales en ese punto. Bien, lo que teníamos que hacer era a este campo derivarlo parcialmente con respecto a x, con respecto a y, aplicar esas derivadas parciales en el punto, bien, y esas son las componentes de mi vector gradiente. Fíjense que todo lo que hice acá, o sea, la definición de ese vector gradiente, no depende de la dirección de movimiento. No es que esto va a cambiar si me muevo así, si me muevo así, o si me muevo así. Siempre el gradiente va a ser el mismo. De hecho, este gradiente yo lo voy a fijar en un lugar. Por ejemplo, voy a decir, bueno, el gradiente en este punto para este campo va a estar, no sé, acá. Bien, y ese va a ser el gradiente, no se va a mover. No es que dependiendo de la dirección que yo me mueva, el gradiente va a cambiar. Siempre va a estar ahí. Obviamente después, dependiendo de las direcciones que yo me mueva, va a haber una interacción con el gradiente distinta. Si yo me muevo siguiendo el gradiente, ya dijimos, la intensidad luminosa cambiaría positiva y máxima, es decir, aumentaría lo más rápidamente posible. Si me muevo en sentido opuesto, básicamente estaría disminuyendo lo más rápidamente posible y así. Pero el vector gradiente es 1, depende para cada punto, ¿no? Obviamente. Solamente depende del campo y del punto. Ahora, lo que yo hago es ese vector gradiente, para calcular la derivada direccional, hacer el producto escalar con mi versor U, ¿no? Este sería el userito. En este ejemplo que estamos haciendo, era el tangente, ¿no? Pero sería para cualquier derivada direccional, sería el userito. Bien, a ver, voy a borrar cosas. Todo esto se va a ir. Voy a dejar el gradiente, quizás no sirva. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá nosotros sabemos que por regla de cálculo de la derivada direccional, esto es el gradiente del campo en el punto, escalar el tangente. Y eso nos da 0. Tenemos un producto escalar que nos da 0. ¿Cuándo sucedía eso?
Bien, eso ya lo he analizado un montón de veces. ¿Qué pasaba cuando decíamos, tengo un producto escalar que me da 0? Son perpendiculares. Bien, solamente esa era la condición de perpendicularidad de vectores. Bien. Cuando el producto escalar entre ellas me da 0, eso me permitía asegurar que eran perpendiculares, si ambos no eran nulos, ¿no? Por supuesto. Entonces, acá lo que podemos asegurar es que este vector y este vector son perpendiculares. Es decir, que el vector gradiente en ese punto es perpendicular al tangente a la curva de nivel en ese punto. Bien, es decir, yo acá tengo la curva de nivel, tengo el punto en el que estoy trabajando, puedo dibujar a ojo el tangente, bien, la dirección tangente más o menos la podemos dibujar. ¿Y cómo? Yo sé que la derivada direccional, si me muevo siguiendo ese vector del campo, me va a dar 0, porque obviamente la imagen no cambia, no sube ni baja. ¿Bien? Entonces, siguiendo la regla de cálculo, el gradiente escalar ese vector me va a dar 0. Entonces, el gradiente y ese vector que yo acabo de dibujar son perpendiculares. Entonces, fíjense que yo acá, este gradiente que dibujé, que le puse gradiente de f, pero es gradiente de L, en realidad, no lo dibujé inocentemente ahí. ¿Bien? También lo podría haber dibujado así, por ejemplo. ¿No? Voy a ponerle este gradiente de L1, este gradiente de L2. Yo sé ya, y esto es un resultado general, o sea, vale siempre, que como esto vale siempre como la derivada direccional, si me muevo en dirección tangente a una curva de nivel para un campo me da 0, entonces yo puedo asegurar que en todos los puntos el vector tangente a la curva de nivel que pasa por ese punto y el gradiente van a ser perpendiculares, necesariamente. Bien, entonces, si yo ya conozco la curva de nivel y conozco su vector tangente, sí, bien digo, entonces el gradiente tiene que ser perpendicular. Puede ser perpendicular en un sentido o perpendicular en otro sentido. Tampoco esto me permite conocer su módulo. O sea, puede ser perpendicular y más con menos módulo o con más módulo. Lo importante es que conozco su dirección, ¿no? La recta en la que está incluido ya la conozco, es esta. ¿Bien? Es esta recta que está acá. Que es perpendicular al vector o versor, dependiendo del caso, U. Ahora, ¿cuál de los dos les parece más adecuado para el gradiente? ¿El 1 o el 2? ¿Y por qué? Voy a volver a dibujar el 2 que me salió feo. Mientras piensan. Si ustedes tuvieran que, a ustedes lo que les dicen es, bueno, esquematice el vector gradiente. Es decir, acá, más allá que no sepan cuál es el módulo, dibújelo donde usted crea que está el vector gradiente en ese punto. ¿Cuál dibujarían? ¿Algo más parecido al 1 o algo más parecido al 2? Hmm. ¿Qué representaba el vector gradiente? ¿Cómo lo podíamos pensar al gradiente de un campo cualquiera?
su módulo, ¿se acuerdan que podríamos pensarlo como la derivada direccional máxima? Es decir, el valor de la razón de cambio máxima que podíamos llegar a encontrar en ese punto. ¿Bien? Pero el vector en sí, o sea, mejor dicho, la dirección y el sentido de ese vector, ¿qué información nos daba? ¿Hacia dónde es máxima? Bien, ¿hacia dónde es máximo? O sea, ¿hacia dónde teníamos que movernos para llegar a esa, o sea, para obtener esa derivada direccional máxima que nos daba el módulo? Entonces, acá, a ver, yo ya puedo asegurar, por esto que dijimos recién, si conozco un vector tangente, su dirección perpendicular va a ser la del gradiente. Genial. Ahora, el gradiente puede ir hacia acá o puede ir hacia allá. Mejor dicho, puede tener este sentido o este sentido. ¿Quién me puede ayudar para decidir cuál de los dos es? ¿En qué pienso para decidir si el gradiente lo ubico en el sentido de L1 o en el sentido de L2? Que la intensidad luminosa aumenta cuando vamos al centro. Bien, entonces, acá recurro al modelo, ¿no? Digo, bueno, ok, sí, puede ser en cualquiera de esos dos sentidos. Yo la dirección la conozco, es perpendicular a U, pero puede ser en cualquiera de esos dos sentidos. Para mi modelo no tiene sentido que sea L2, ¿bien? Porque el gradiente siempre apunta hacia donde la imagen del campo aumenta a mayor velocidad. ¿Hacia dónde aumenta la intensidad luminosa con mayor velocidad? Y mientras me acerco lo más que pueda al reflector. Entonces, claramente, siguiendo eso, puedo elegir L1 y no L2. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente el gradiente va a ser más parecido a L1 que a L2. Va a ser perpendicular al vector tangente y en el sentido que se acerca al reflector. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que cuando nosotros conocemos en un punto que estamos analizando la curva de nivel de ese punto, o mejor dicho, la curva de nivel de campo que pasa por ese punto, ya tenemos un montón de información del comportamiento del campo. Bien, nosotros podemos plantear el vector tangente y ya con el vector tangente, que lo podemos plantear más o menos a ojo, es el vector que más se parece a la curva en ese punto, en el sentido adecuado, planteando la dirección perpendicular, ya conocemos la dirección del tangente, la dirección del gradiente. Y sabiendo hacia dónde crece el campo, podemos plantear cuál es el sentido del gradiente. Entonces, sin necesidad, fíjense que acá no resolvimos ninguna derivada. O sea, sin necesidad de hacer ninguna cuenta, podemos encontrar dónde está, cuál es la ubicación posible para el vector gradiente y analizar. Entonces decimos, bueno, la derivada direccional máxima se va a dar si yo me muevo así, mínima si me muevo en el sentido opuesto, bien, 0 si me muevo en U, porque básicamente se va a mover en la curva de nivel, y es lógico. Si se mueve entre U y el gradiente, es decir, algo así, va a ser positiva, no máxima, pero positiva. Si se mueve entre U y el opuesto del gradiente, o sea, algo así, va a ser negativa. Bien, no mínima, pero negativa. Bien, y obtenemos un montón de información sin realizar cálculos. Bien, es una información, digamos, teórica, una información conceptual. Bien, entonces, voy a borrar todo esto que hice. Entonces, ahí lo que tienen graficado son las direcciones perpendiculares a los tangentes en los tres puntos. Acá no se ve, pero está acá. Bien, entonces, básicamente los gradientes serían esos. ¿Sí? Para cada uno. O sea, no es que serían esos, el módulo ya dijimos que no lo conocemos, pueden tener mayor o menor módulo, pero sabemos que la dirección y el sentido de los gradientes va a ser necesariamente esa que está ahí graficada, perpendicular a las direcciones tangentes en cada uno de los puntos. Y en sentido de lógico. Entonces,
básicamente, lo que acabamos de demostrar es que el vector gradiente y el vector derivada, bien, de la función vectorial cuya curva asociada es una curva de nivel del campo en ese punto, son perpendiculares. Bien, y ahí lo tienen escrito en palabras. El vector gradiente a un campo diferenciable G, bien, tiene que ser diferenciable porque usamos la regla de cálculo. ¿Se acuerdan que la regla de cálculo pide como condición que sea diferenciable? En un punto de su dominio es perpendicular a la curva de nivel de G que pasa por ese punto. ¿Bien? Entonces, ese es uno de los primeros teoremas que vemos que relaciona como un poco los diferentes tipos de funciones que vimos. Bien, fíjense que estamos relacionando funciones vectoriales con campos escalares. Bien. Sí, y esta es la demostración. Nosotros lo que podemos hacer es comenzar con la derivada direccional del campo G en ese punto, siguiendo el vector tangente a esa curva de nivel en ese punto. Bien. Como G es diferenciable, como el campo es diferenciable, podemos aplicar la regla de cálculo, ¿sí? Que era gradiente, escalar, el vector, el versor. Bien. Que ahora, esto lo podemos pensar como la derivada de la composición, y ahora vamos a ver de dónde sale eso. Y si la derivada de la composición me da 0, es porque esa composición es una constante. Bien, las únicas funciones que tienen derivada 0 son las constantes. Ahora, lo que vamos a necesitar para demostrar este paso, bien, que el producto escalar entre el gradiente del campo y la función vectorial es igual a la derivada de la composición, es lo que se llama regla de la cadena. Ustedes me dirán, pero nosotros ya conocemos la regla de la cadena. Sí, ya la conocemos, de hecho. ¿Qué era la regla de la cadena? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo usábamos regla de la cadena? ¿Para hacer qué? Derivar funciones Para derivar compuestas. funciones. Bien, para derivar compuestas. Bien, para derivar composiciones. Entonces ustedes, voy a hacer un repaso. Ustedes tenían f compuesta con g, ¿no? Eran dos funciones escalares, bien, y querían derivar esa composición. Entonces, básicamente, lo que les decía la regla de la cadena era, bueno, derivo f, bien, y derivo g. Multiplico ambas. Y cada una la aplico donde estaba aplicada originalmente. O sea, g se aplica en x, entonces la derivada se aplica en x. F se aplica en g, entonces la derivada la aplico en g. Bien, entonces tenían la regla de la cadena para composiciones de funciones escalares. Bien, esta regla de la cadena es obviamente válida para funciones escalares, pero existen reglas de la cadena para cualquier composición. Bien, es decir, cada vez que yo compongo dos funciones, cualquiera sea, o sea, no solo funciones escalares, sino funciones vectoriales, campos, lo que sea, existen formas de pensar la regla de la cadena. Bien, este es un caso particular, mejor dicho, de esa regla de la cadena general. Acá lo que tienen es la definición, ni siquiera la definición, es la propuesta de la regla de la cadena en versión general. La voy a leer, pero no es muy no es muy clara cuando uno la lee, como no nos da indicios de cómo aplicarla. Sea f una función, fíjense que acá dice función, o sea, no aclara qué tipo de función, diferenciable, bien, de n variables independientes, x1, x2, x2, donde cada una de estas es una función diferenciable de m variables, t1, t2, tmt. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que f depende de x1, de x2, de x3, etc. Y a su vez que cada una de estas dependen de t1, t2, t3. O sea que f depende de x1, que a su vez depende de t1, t2, etc. x2, que también depende de t1, t2. ¿Se entiende? Es como que hay una anidación. ¿Sí? Hay una variable que depende de otra, que depende de otra. Eso es lo que está queriendo decir.
Entonces, este teorema lo que nos dice es que esta f, en definitiva, es función de T1, T2 y Tm, es decir, T3, T4, T5, Tm. Es decir, esta f depende de estas t's. Lógico, si f depende de x y x depende de t, entonces f depende de t. Bien, es bastante pensable esta primera parte de la regla de la cadena. Y la segunda parte, lo que nos dice es, si yo quiero encontrar la derivada de f con respecto a cualquiera de estas t's, entonces lo que tengo que plantear son términos de este estilo. La derivada de f con respecto a la primera x por la derivada de esa primera x con respecto a la t, más la derivada de f con respecto a la segunda x por la derivada de la segunda x con respecto a la t. Y así sucesivamente hasta terminar todas las x. Bien, esto así escrito no significa nada. Vamos a ver cómo lo aplicamos. Bien, y van a ver que no es tan difícil como parece. Vamos a trabajar con un ejemplo. Yo tengo acá g, que es un campo escalar, r, que es una función vectorial. Y estoy analizando esta composición. Bien, para t, primero aplico r, la función vectorial, eso me va a dar una x de t, me va a dar una y de t. Bien, y sobre esas aplico g. Lo mismo que hicimos antes. Bien, entonces, yo ahora lo que quiero hacer es esta composición derivarla. ¿Sí? Bien, vamos por eso. Lo que yo les recomiendo hacer en estos casos es lo que se llama un diagramita de árbol de variables. Es decir, empezar desde esta primera función, digamos, de la última que se aplica, tratando de llegar a esta, que sería la variable independiente. Es decir, tratando de relacionar la última variable dependiente con la variable independiente. Y de graficar todos los caminos posibles para llegar desde esta variable dependiente final a la variable independiente inicial. Fíjense aquí. Empiezo con g. G depende de x y de y. Entonces, g depende de x, g depende de y. Bien. Después, si yo compongo, x depende de t. E y depende de t. Entonces ahí tengo, básicamente, todas las posibilidades para llegar desde g hasta t. No me queda otra, no tengo otra posibilidad de salida. Bien, entonces, dibujo este diagramita de árbol. Y después, básicamente, en cada una de estas flechitas lo que va a aparecer va a ser una derivada. Bien, o sea, si yo tengo que derivar esta relación, lo puedo hacer. Por ejemplo, x depende de t. Entonces, va a haber una derivada de x con respecto a t. Bien, porque esta es la variable dependiente y esta es la independiente. Entonces existe esta derivada. También existe esta, la derivada de y con respecto a t. Como g depende de x, también va a existir la derivada parcial de g con respecto a x. Y como g depende de y, la derivada parcial de g con respecto a y. Fíjense que tanto esta como esta yo la escribí con d normal, porque como x solamente depende de t, no depende de más de una variable, es una derivada normal, no es una derivada parcial. Lo mismo acá. Mientras que estas son distintas, son derivadas parciales, porque g depende tanto de x como de y. Entonces, si yo estoy derivando con respecto a x, supongo que estoy manteniendo y constante, ¿no? Entonces, esto es una derivada parcial. Tengo que usar la d adecuada, igual acá. Entonces, en definitiva, puedo hacer este diagramita de árbol con todas las derivadas ubicadas en el lugar que le corresponde, ya sean normales, bien, derivadas tradicionales, o ya sean parciales. Voy a borrar esto. Bien. Vamos a aplicar la regla de la cadena. Lo primero que me dice la regla de la cadena es que, entonces, la variable dependiente final es una función de las variables independientes iniciales. Dicho de otra manera, que g es una función de t. ¿Sí? Es decir, que g depende de t. Lógico. Nada nuevo. Si g depende de x y x depende de t, y g depende de y y y depende de t, entonces g depende de t. Obvio. No es muy loco pensar eso. Ahora, ¿cómo calculo la derivada de g con respecto a t? Es decir, ahora que hice esta composición, esta que tengo acá, ¿cómo la derivo? Ahí es donde aparece la regla de la cadena.
La regla de la cadena dice, bueno, vos querés derivar tu variable dependiente final con respecto a tu variable independiente inicial. Bueno, entonces tenés que seguir todos los caminos que las relacionan. Bien, ¿cuántos caminos tenemos para ir de G a T? 2. Este camino y tenemos este camino. Bien, son las dos formas que tengo para llegar desde la variable dependiente final a la variable independiente inicial. Entonces, obviamente, si yo estoy derivando G con respecto de T, esos dos caminos alteran esa derivada. Obviamente, G va a depender de T yendo por X o pasando por X o mediada por X, y G va a depender de T mediada por Y. La derivada de G con respecto a T no puede ser solamente esta o solamente esta. Tiene que ser una combinación de ambas. Bien. Entonces, básicamente lo que dice la regla de la cadena es, vos tenés que sumar todas las posibilidades de variación de tu variable con la que vos estás queriendo derivar. Bien, entonces, si yo estoy queriendo derivar G con respecto a T, voy a tener que sumar el efecto del camino de arriba con el efecto del camino de abajo, porque ambos caminos me van a permitir que G varíe con respecto a T. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, más allá de cómo se compone cada sumando, tienen dos sumandos. Uno que va a relacionarse con el camino de arriba y uno que va a relacionarse con el camino de abajo. Bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo hago para conformar cada uno de estos sumandos? Bueno, entonces, para el primer camino, como G depende de X y X depende de T, ¿bien? La variación va a ser una multiplicación. Entonces, la variación total va a ser el efecto de G con respecto a X por el efecto de X con respecto a T. Bien, entonces tengo que multiplicar esta derivada por esta derivada. ¿Sí? Si este camino siguiese, tendría que seguir multiplicando todas las derivadas que me aparecen hasta llegar a la variable final. Fíjense que si nosotros lo pensamos acá como regla mnemotécnica, esto no es del todo correcto, pero básicamente ustedes tendrían que poder, entre comillas, repito, esto es una regla para darse cuenta si lo que hicieron está bien, no es que sea correcto hacerlo. Podrían cancelar esto con esto y les quedaría derivada de G con respecto a T, que es lo que estamos buscando. Bien, y lo mismo acá. Si vamos por el lado de Y, tendría que multiplicar esta derivada por esta derivada. Bien. Y podría cancelar esto con esto, entre comillas, y me seguiría quedando la derivada de G con respecto a T. En resumen, ¿cómo podemos aplicar esta regla de la cadena? Muy sencillamente, planteamos el arbolito entre la variable original y la variable final sobre la cual queremos derivar, planteamos todas las posibilidades para llegar de la primera a la segunda, sumamos todos los caminos que aparecen y para cada camino multiplicamos todas las derivadas que componen cada uno de los trayectitos. Y ahí vamos a encontrar la expresión de la regla de la cadena. Bien, esa es lo que indica la regla de la cadena. A ver, ustedes dirán, bueno, ok, todo bien con esto, pero quiero ver cómo se aplica. O sea, esta es la estructura. Ahora, ¿cómo hago para a partir de acá llegar a la derivada de G? Bueno, y lo tienen en colores para que no nos perdamos. Entonces, una opción, obviamente, que si ustedes tienen las leyes de G y las de R, lo más rápido, ¿sí? Y sin meternos en la regla de la cadena, sería que compongan y después deriven. Bien. Acá fue lo que hice. Yo lo que hice fue componer, ¿sí? O sea, primero aplico R, me da seno de t, e a la t más 2. Y después aplico G. En vez de X, utilizo la componente X, y en vez de Y, la componente Y. Me queda seno de t al cuadrado más e a la t más 2 al cubo. Bien. Y eso lo puedo derivar. ¿Sí? Derivan como una función, como ya conocen ustedes. Bien. 2 por seno de t por la derivada de lo de adentro, coseno de t, más 3 por bla, bla, y hacen todo de la derivada. Esa sería una manera de resolverlo y está perfecto. Ahora, ¿cómo haríamos para resolver esto por regla de la cadena? Bien, vamos a resolverlo siguiendo esto.
Lo que yo voy a escribir acá van a ser las derivadas. La derivada de x con respecto a t, bien, sería, acá yo tengo x de t e y de t. La derivada de x con respecto a t sería la derivada de esta primera componente, coseno de t. Y la derivada de y con respecto a t sería la derivada de e a la t más 2, o sea, e a la t. La derivada de g con respecto a x, la derivada parcial, tendría que buscarla acá. Entonces, a este campo lo derivo con respecto a x solamente. Eso me da 2x. Y lo puedo derivar con respecto a y. Esto me da 3y cuadrado. Bien. Entonces, fíjense que estas derivadas fueron bastante sencillas. ¿Sí? De hecho, son más sencillas hacer estas derivadas que hacer esta, la que hicimos acá. Bien, que era una composición horrible entre seno cuadrado y t al cubo. Entonces, estas son bastante simples de hacer. Y ahora las ubico de acuerdo a lo que me va diciendo esto. Tengo que multiplicar la derivada de g con respecto a x por la de x con respecto a t. Ok, 2x por coseno de t. Más la de y por y con respecto a t. O sea, 3y cuadrado por e a la t. Bien. Y ahí, aunque no lo crean, ya terminé. Ustedes me dirán, bueno, pero a ver, si yo estoy buscando una derivada de g con respecto a t, acá lo que necesito es que me quede una expresión con respecto a t, no con respecto a x o con respecto a y. O sea, estas variables deberían desaparecer. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para desaparecer? Y bueno, x depende de t. O sea, yo x lo puedo reemplazar por seno de t. E y la puedo reemplazar por e a la t más 2. Y ya está, ya encontré la derivada. Bien, fíjense que es lo mismo que encontramos antes. Entonces, básicamente esa es la regla de la cadena en la versión general. Resumen del resumen. Nos dicen, bueno, tengo la composición entre esta función y esta función, no nos interesa qué tipo de función son, si son campos escalares, vectoriales, funciones escalares, no importa. Lo que puedo plantear es un diagramita de árbol. Voy desde la dependiente general, bueno, o sea, la última dependiente, la que queda como imagen en definitiva de la función, con la independiente inicial, que me interesa derivar. Grafico todos los caminos posibles que vayan de la primera a la segunda. En cada uno de esos caminitos, bien, cada una de las flechitas de los bracitos, escribo la derivada correspondiente. Y hasta puedo ir calculándolas si quiero. Bien, por ejemplo, eso lo voy a hacer función por función. Estas las voy a calcular simplemente utilizando este campo. Estas las voy a calcular utilizando la función vectorial. Y después, lo que me dice la regla de la cadena es que la derivada de la composición va a ser simplemente, primero, la suma. Va a haber una suma para cada uno de los posibles caminos que van desde la variable dependiente final a la independiente inicial. Y en cada uno de esos sumandos tengo que multiplicar todas las derivadas que aparecen. Lo hago. Y como último paso, si aparecen x e y, es decir, aparecen las variables intermedias, las reemplazo con su expresión con respecto a la variable final. Y listo. Bien, esa es la regla de la cadena. En algunos casos es más sencillo componer y derivar, bien, como hicimos acá. Primero compongo las dos funciones y después derivo la composición. En otros casos, quizás es más sencillo aplicar la regla de la cadena. Ahora, ¿cuándo es absolutamente útil la regla de la cadena? Cuando yo no conozco las leyes. O sea, pues acá yo empecé con un ejemplo donde conozco las leyes de G y la ley de R. Hay veces que no voy a conocer esas leyes. Entonces, esta es una forma, una expresión, una forma genérica de encontrar la derivada de una composición cuando no conozco sus leyes. Bien, más o menos, ¿quedó claro? Yo sé que es un poco molesta, pero nada más que eso. O sea, no es particularmente difícil el hacerlo. Bien, ya lo van a practicar en tareas de aula. Bueno.
Y acá lo que quería mostrarles, lo voy a pasar muy rápidamente, es que lo que ustedes conocen como regla de la cadena de funciones escalares, la que hicimos antes, también sale de esta misma regla de la cadena general. Fíjense, vamos a usar esto como un ejemplo. Acá yo tengo f de x y x de t y las quiero componer. ¿Qué tipo de función es f de x? Ya que está, repasemos, así se despiertan un poco. ¿Qué tipo de función es esta f? Escalar. Sí, bien. ¿Y x? Escalar. También. Entonces estamos componiendo dos funciones escalares entre sí. Esta va de R en R y esta de R en R, así que no tenemos problema de que eso no esté definido. Y vamos a hacer esta composición. ¿Bien? F compuesta con X, o como lo quieran leer. ¿Cuál va a ser la variable independiente de esta composición? ¿A dónde la voy a aplicar? T sería independiente. Bien, sobre T, ¿no? O sea, debería aplicarla sobre T. Entonces, si yo acá hago el diagramita de árbol, bien, ¿cómo lo haría? A ver. ¿Con qué empiezo? Antes se acuerdan que empezaba con G y terminaba con las T. Ahora, ¿cuál sería mi variable inicial? Que era como la dependiente final. O sea, ¿qué voy a obtener al final? Después de reaplicar todo esto. Una función que depende de T. Bien, entonces, voy a obtener una función que depende de t, no sé cómo quieran llamarlo. Vamos a suponer, o sea, vamos a obtener una f de t, ¿no? Entonces, cuando yo aplique, o sea, voy a partir de t, esa va a ser mi variable independiente inicial, y voy a llegar hasta f, ¿no? Esa va a ser mi resultado final. Ahora, ¿cuántas formas tengo, o sea, por cuántas variables tengo que pasar para ir desde f hasta t? ¿Tengo alguna variable intermedia en esa composición? Con los datos que me dan, ¿eh? Yo ya sé que f depende de t. O dicho de otra manera, la función f, ¿de qué depende? ¿Cuál es la variable que conocemos de f? X. X, ¿no? Y es x la que depende de t. Entonces, el arbolito que planteamos antes, pero para este caso va a ser que f depende de x y ahora x depende de t. Entonces, esto me demuestra que f depende de t, pero depende de t pasando por x. Entonces, cuando yo lo que estoy queriendo hacer es esta composición, simplemente lo que estoy queriendo hacer es hallar cómo se relaciona f de t sin tener en cuenta x, salteándome a x, ¿no? O sea, lo que yo estoy queriendo calcular un poco es esta relación. Entonces, acá tengo mi arbolito. Lo que tendría que plantear serían las derivadas en cada una de estas flechitas. Esta derivada que tengo acá, ¿sí? Sería la derivada de f con respecto a x. ¿Es tradicional o es parcial? O sea, ¿uso la de normal o uso la de curva? Es normal. Bien, porque f depende solo de x, no depende de más de una variable. Entonces, acá lo que tengo es la de normal, ¿no? Es la derivada de f con respecto a x. ¿Y cuánto vale esa derivada?
2x. Acá es normal o parcial. Normal. También es normal porque es una función escalar. Perdón, estoy escribiendo cualquier cosa. Entonces es la derivada de x con respecto a t y vale coseno de t. Entonces, si yo lo que quiero calcular ahora es f' de t, es decir, aplicar la regla de la cadena, ¿cuántos sumandos voy a necesitar? Bien, se acuerda que podíamos expresar muchos sumandos, que se correspondía con la cantidad de formas que tengo de ir desde de la variable dependiente hacia la variable independiente. ¿Cuántos caminos tengo para ir de f a t? En este caso. Antes había dos, ¿se acuerdan? O sea, yo podía ir de f a t pasando por x, mejor dicho, de g a t pasando por x y de g a t pasando por y. Acá Hay uno solo. uno solo. Entonces voy a necesitar un solo sumando. No voy a tener una suma de muchos términos, solamente uno. ¿Cómo lo compongo? ¿Cómo hago? ¿Cómo armo ese término? Ese único término. ¿Qué hacíamos en cada uno de los términos? Multiplicábamos las derivadas. Bien. Entonces, fíjense que acá yo lo que podría hacer sería la primera derivada por la segunda. Que de hecho, acá sí, acá ni siquiera es incorrecto. Podemos cancelar directamente estos diferenciales porque son los dos iguales, no es uno parcial y el otro no. Entonces, fíjense que si yo cancelo este con este, me queda la derivada de f con respecto a t, que es lo que estoy buscando. Bien, entonces, ahora, esas derivadas yo ya las conozco. La derivada de f con respecto a x sabemos que es 2 por x. Y la de x con respecto a t es coseno de t. ¿Qué es lo único que me faltaría hacer? O sea, acá me falta un paso para llegar directamente a la derivada. Reemplazar la x por t. Bien, entonces en vez de escribir x, lo que debería escribir sería su expresión en función de t, o sea, seno de t. Bien, y ahí llega básicamente a la derivada. ¿Qué es lo que ustedes hacían? Bien, ustedes en realidad cuando componían, ustedes decían, bueno, a ver, la composición entre f y x sería f de t, sería seno de t al cuadrado. Esa sería la ley de esta composición. Entonces, cuando ustedes derivaban, usaban la regla de la cadena mnemotécnica. Decían, bueno, 2 por seno de t, que sería la derivada del cuadrado, por la derivada de lo de adentro, ¿no? Por coseno de t. Que llegamos acá. Bueno, esa expresión, esa regla que ustedes usan, vienen de este teorema. Bien, es una regla mnemotécnica para aplicar el teorema de la regla de la cadena, que se piensa de la manera que les conté antes. Bien, y la derivada es esa. Punto. Bien. Pasamos regla de la cadena, tema horrible si los hay, y sobrevivieron, así que felicitaciones. Entonces ahí tienen todo lo que escribí, está escrito. Básicamente no me voy a detener mucho en eso. Bien. Entonces, ahora, nosotros tenemos que componer, vamos a generalizar lo que estuvimos haciendo al principio. ¿Se acuerdan que al principio nosotros componíamos una función vectorial compuesta con un campo escalar? Bien, lo hicimos con los insectos, que teníamos las funciones vectoriales que describían su movimiento, y la componíamos con el campo L, ¿no? El campo escalar que daba la luminosidad. Bueno, ahora queremos derivar esto.
ya sabemos cómo hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el campo G depende, bien, o L, si quieren, depende de dos variables, ¿bien? De las dos variables de posición, de X y de Y. Y cada una de estas X y de Y dependía del tiempo, del parámetro, cuando aplicábamos la función vectorial. Entonces, en definitiva, lo que vimos antes, por regla de la cadena, vamos a tener dos sumandos, uno para este camino, uno para este camino. El primero va a ser la multiplicación de esta por esta, más esta por esta. ¿Bien? Lo mismo que vimos antes, acá lo que aplicamos fue regla de la cadena. Ahora, fíjense lo siguiente. Esto, que lo puedo escribir así según la regla de la cadena, también lo puedo escribir así. Bien, lo mismo que hicimos ayer. Ayer hicimos este paso también. Básicamente lo que hicimos fue tomar los dos términos que acá están en azul y pensarlos como un vector, y tomar los dos términos que acá están en rojo y pensarlos como otro vector. ¿Bien? Y esos dos vectores, multiplicarlos mediante producto escalar. Entonces, después, para resolver esto por componentes, hacíamos primero por primero componente, más segunda por segunda componentes. Y obteníamos esto. ¿Pueden reconocer quiénes son estos vectores? ¿Quién es este vector bien azul y quién es este vector rojo? A ver. Bien, acá teníamos un campo, el campo G, que dependía de XY, y teníamos R, que era una función vectorial que dependía de T. ¿Quiénes son? Los conocemos, hasta sabemos, le pusimos nombres a esos dos vectores. Pobrecitos, necesitan identidad. Tenemos que saber cuáles son. Acá tenemos un vector. ¿Y cada componente quién es? Mm. ¿G, el vector gradiente? Bien, ¿no? Ese es el vector gradiente. Es la derivada parcial del campo con respecto a X y la derivada parcial del campo con respecto a Y. O sea, este es don gradiente de G. ¿Y este? O sea, fíjense que acá tenemos X con respecto a T y Y con respecto a T. O sea, acá estamos trabajando con R, ¿no? Que es lo que obtenía era X con respecto a T como una de sus componentes e Y con respecto a T como la segunda componente. Entonces, ¿quién es este vector? Que lo que busca es la derivada de X con respecto a T y la derivada de Y con respecto a T. O sea, es un vector que en la primera componente lo que tiene es la derivada de esta X con respecto a T. Y en su segunda componente tiene la derivada de esta Y con respecto a T. Bien que sí, si fuera al revés lo harían rapidísimo, pero como estamos yendo en el lado opuesto, es difícil de ver. A ver, escuché un chat. U, bien, no, cuando uno dice U, usa cualquier U, bien, o sea, en cualquier dirección. Este es podríamos pensarlo como un U particular,
fíjense que si yo estoy derivando las dos componentes de R, básicamente es R'. Es la derivada de la función vectorial. Entonces, ¿cómo derivamos las funciones vectoriales? Derivábamos componente a componente. La primera componente la derivábamos, y era la primera componente de la derivada, y la segunda componente la derivábamos, y era la segunda componente de la derivada. Entonces, en definitiva, lo que nos está queriendo decir esto es que si yo quiero derivar una composición entre un campo y una función, un campo escalar, y una función vectorial, lo que puedo hacer es pensarlo como el producto escalar entre el gradiente del campo y la derivada de la función vectorial. Esto, fíjense, que es muy bonito, ¿sí? Más allá de los pasos intermedios. Porque lo que me está queriendo decir esto es que yo estoy acá derivando una composición, una interacción entre dos funciones, que son dos funciones recontra distintas en tipo. Tenemos una función vectorial que me describe el movimiento, por ejemplo, del bichito, y un campo escalar que lo que me describe es, por ejemplo, para cada posición la intensidad luminosa. ¿Bien? Se pueden relacionar entre sí, pero son hasta dos tipos de funciones distintas. Aplicando regla de la cadena y pensándolo como un producto escalar, lo que pudimos hacer es separar el efecto del campo, fíjense que acá aparece solamente algo que depende del campo, y el efecto de la función vectorial. Entonces lo que me está diciendo esto es, bueno, vos querés calcular la derivada de la composición entre esas dos funciones. Bueno, esto te va a dar cómo afecta el campo. Y eso te va a dar cómo afecta la función vectorial. Calculalos por separado y después calcular el producto escalar. Entonces, ese producto escalar lo que va a hacer es combinar esas variaciones producidas por el campo y la variación producida por la función vectorial. ¿Bien? Es como que separa los efectos de las dos funciones participantes. Y es como si básicamente para calcular la derivada de esta composición multiplicase dos derivadas. La derivada de la función vectorial y el gradiente, que ya dijimos que lo podemos pensar un poco como un análogo a la derivada de los campos escalares. Aclaro esto, ya dijimos, los campos escalares no tienen una derivada, tienen infinitas derivadas direccionales. Pero muchas veces cuando tenemos que buscar una analogía a derivar a un campo, suele aparecer en esa posición el vector gradiente. Es como el que toma el lugar de la derivada del campo, lo cual tiene sentido porque me está indicando información de cómo varía ese campo con respecto a cada una de las variables dependientes que posee. Bien. Entonces, ese era el paso que nos faltaba acá, ¿no? O sea, nosotros en esta demostración, cuando estábamos queriendo demostrar que la derivada direccional de un campo, si nos movíamos siguiendo el vector tangente a una curva de nivel, nos daba 0. Este paso habíamos dicho, sí, ok, esto lo podemos expresar como este producto escalar porque el campo G es diferenciable. Bien, y esto lo podemos pensar como, o sea, el producto escalar entre la derivada de la función vectorial y el gradiente del campo, como vimos inmediatamente recién, es básicamente la derivada de la composición entre ellos. Como la composición entre ellos es una constante, la derivada va a ser 0. Bien, esa es la demostración que tienen en el libro de por qué siempre las derivadas direccionales de un campo, si nos movemos sobre sus curvas de nivel, nos van a dar 0. Bien. Entonces, ya sacamos un montón de información de este estudio. Bien, ya más o menos cuando aplicamos todo esto dijimos acá tenemos la luminosidad. Vimos qué pasaba con R1, bien, que nos daba una curva algo así, bien. Entonces dijimos, este bicho claramente la luz no le gusta. Y en cambio en R2 nos generaba una elipse que no era tan importante que sea una elipse, lo importante era que era una curva de nivel de este campo, es decir, que el bichito mientras se movía girando en esta elipse siempre sentía y percibía la misma intensidad luminosa. ¿Cuál creen ustedes que es cada una? ¿Cuál es la cucaracha y cuál es la polilla? ¿Y por qué?
con lo que ustedes conocen de las cucarachas y las polillas, obviamente. Te iba a preguntar si estabas esperando ese tipo de respuesta o no, porque yo te puedo decir que las polillas siguen la luz y que las cucarachas no, pero bueno, no Exacto. sabía si era esa la Perfecto. respuesta que estabas buscando, no era muy Sí. matemática. No, o sea, básicamente, a ver, si yo les digo, tomen estas funciones vectoriales, ¿cuál es la cucaracha y cuál es la polilla? Y va a ser medio complicado porque lo primero que tienen que hacer es analizar qué les está queriendo decir esta función vectorial, ¿no? En relación con este campo. Eso ya lo hicimos. Sabemos que esta se relaciona con este tipo de movimiento, mientras que esta se relaciona con este tipo de movimiento, que además demostramos que mantenía una intensidad constante de luz. Entonces, sabiendo todo eso, probablemente este comportamiento de huida sea el de la cucaracha, mientras que este es el de la polilla, que se mantiene girando y cercana alrededor de la luz porque la luz la atrae. Bien. Entonces, básicamente podemos hacer una primera introducción, acercamiento a esa propuesta. Y de hecho, miren acá lo que... acá está graficado, digamos, el comportamiento de la que nosotros creemos que es una cucaracha con el mapa de contorno del campo L. ¿Sí? O sea, el campo L, el mapa de contorno es este que está ahí graficado. Es decir, estas serían como las curvas de nivel para el campo L en su dominio, que sería este terreno. Desde ya que es esperable que la intensidad de la intensidad luminosa vaya disminuyendo, ¿no? O sea, la intensidad luminosa viene de 125 y a medida que nos alejamos va disminuyendo, lógico. Miren el comportamiento de la cucaracha. O sea, no solo se aleja, sino que cómo es esa curva, ¿bien?, de movimiento de la cucaracha con respecto a las curvas de nivel. En todos los puntos. A ver, no tenemos graficadas todas las curvas de nivel, pero al menos en las que están graficadas. Por ejemplo, en este punto. O en este. ¿Ven alguna cuestión geométrica entre la trayectoria de la cucaracha y la curva de nivel? Les voy a dar una pista. Miren cómo se mueve la cucaracha en ese punto. Bien, o sea, ese sería como el vectorcito de movimiento de la cucaracha cuando está acá, que quiere ir para allá. ¿Es perpendicular a la polilla? Sí, bien, es perpendicular a la polilla y es perpendicular a la curva de nivel, ¿no? O sea, parece, más o menos, al menos a ojo, parece haber una cierta perpendicularidad entre cómo se está moviendo la cucaracha con la curva de nivel. ¿Cómo podrían explicar eso con ya lo que vimos hoy? ¿Quiénes eran perpendiculares? O sea, ¿quién era perpendicular a las curvas de nivel? En cada punto. El vector gradiente. Bien. Que, por ejemplo, para este punto que yo grafiqué, ¿dónde graficaría el vector gradiente? ¿Ahí? ¿El rojo sería el vector gradiente? ¿Un posible vector gradiente? No, sería el opuesto. Del opuesto. Entonces la cucaracha es como que se está moviendo siguiendo al opuesto. Bueno, no me quedó muy bien mi pseudo vector gradiente. La cucaracha parece estar moviéndose como oponiéndose al vector gradiente, ¿no? Si el vector gradiente está ahí, se estaría como moviendo exactamente en dirección opuesta, perpendicular a la curva de nivel, pero en dirección opuesta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Bien, y en todos iguales, ¿eh? O sea, fíjense acá. Ese sería el gradiente y la cucaracha se mueve. Porque no es que los vectores gradientes apuntan como hacia donde hay más intensidad y la cucaracha está buscando todo lo contrario. Bien. No solo donde hay más intensidad, sino donde está la máxima intensidad.
o mejor dicho, la máxima razón de cambio de la intensidad. Es decir, hacia donde la intensidad crece más rápidamente. Entonces la cucaracha se está moviendo hacia donde esa intensidad luminosa decrece lo más rápidamente posible. Bien. Dicho de otra manera, esta trayectoria que siguió la cucaracha es la trayectoria que sigue si ella va siempre punto a punto en cada uno de los infinitos puntitos que fue tomando la cucaracha al moverse. Siempre dijo, bueno, yo me voy a mover hacia donde detecto la menor, o sea, la velocidad mínima de crecimiento de la intensidad luminosa. Es decir, estoy acá. ¿Hacia dónde me tengo que mover para que la intensidad decrezca lo más rápidamente posible? Hacia allá, y hacia allá, y hacia allá, y hacia allá, y así fue moviéndose en toda su trayectoria. Bien, o sea, no solo se movió hacia donde decrecía la intensidad luminosa, sino hacia donde decrecía con la mayor velocidad negativa, ¿no? Con la mayor velocidad de decrecimiento. ¿De acuerdo? O sea que claramente esto explica que la cucaracha es excesivamente fotofóbica. Bien, o sea, su movimiento estuvo dirigido por la luz. Se movió hacia donde la razón de cambio de esa intensidad luminosa sea lo más pequeña posible. Bien, a diferencia de la polilla, que básicamente lo que estaba intentando hacer era mantenerse siempre donde la intensidad luminosa era igual. Ahora, supónganse que nosotros en este punto, o en este punto, ¿no? Dejamos acá un bichito que sea fotofílico, o sea, que sea atraído por la luz. ¿Cómo esperan ustedes que se mueva ese bichito, considerando que acá está el reflector? Al revés que la cucaracha. O sea, al contrario. Uno esperaría, a ver, quizás el sentido común nos dice, haría esto, un segmento recto hacia el foco, pero no necesariamente. Si lo que hace el bichito es detectar hacia dónde me tengo que mover para que la intensidad luminosa crezca lo más rápidamente posible, seguramente lo que va a hacer es este movimiento, ¿no? O sea, va a hacer lo mismo que hizo la cucaracha, pero en sentido opuesto. Bien. Esas curvas, esto no me interesa, o sea, está en el libro, es un comentario, se los comento, es algo que van a usar en física, no nos interesa en matemática. Pero esas curvas, que básicamente lo que nos están dando son las trayectorias de mayor cambio o menor cambio del campo, se llaman líneas de flujo. Bueno, no se entiende nada, pero ustedes me siguieron. Es decir, que a diferencia de las curvas de nivel son los puntos del dominio que tienen la misma imagen. Entonces acá la Z, bien, la imagen del campo no cambia. Son siempre 121. En cambio, las líneas de flujo, contrariamente, son aquellas trayectorias de puntos, digamos, sería como la trayectoria que tengo que seguir, el caminito que tengo que seguir, en la dirección y sentido que tengo que seguir, para que la imagen cambie lo más rápidamente posible. Ya sea, crezca lo más rápidamente posible si voy en este sentido, o crezca lo más rápidamente posible si voy en este. Bien, son como intentan representar cuestiones opuestas. Las curvas de nivel, digamos, posiciones donde se mantiene la imagen, las líneas de flujo donde la imagen cambia lo más rápidamente posible. Hacia un lado crecerá y hacia otro lado, el sentido opuesto, decrecerá. Y obviamente, si van hacia donde hay un mayor crecimiento o decrecimiento, las líneas de flujo son siempre paralelas al gradiente. Van siguiendo el gradiente punto a punto. Mientras que las curvas de nivel son siempre perpendiculares al gradiente. Bien, porque básicamente lo que están buscando es que no haya cambio. Bien, entonces, por ende, las líneas de flujo son siempre perpendiculares a las curvas de nivel. Bien, si yo borro todo lo que escribí, lo van a poder apreciar muy bien. Esta línea de flujo siempre es perpendicular a las curvas de nivel. Bien, y si hago más curvas de nivel, en todos los puntos va a pasar lo mismo. Repito, esto no nos interesa mucho en matemática, no nos vamos a meter mucho en las curvas de nivel. Sí, en física 2 más que nada, van a trabajar bastante con
esta relación entre las curvas de nivel, bien, las curvas donde las intensidades del campo son constantes, y las líneas de flujo, que es hacia dónde tenemos que movernos para que eso cambie al máximo, a mayor velocidad. Y siempre son perpendiculares entre sí. Bien, me dejo de molestar. Bien, entonces, básicamente, ahí tienen el resumen de lo que le pasa a la cucaracha. Entonces, en definitiva, podemos asignar cada una de las funciones vectoriales a el insecto que probablemente sea el que la sigue. Bien. Fin. Bueno, con esto hemos terminado el tema, el núcleo de campos escalares. Para hacer un breve resumencito de este núcleo. De este núcleo, nosotros empezamos analizando lo que entró en el parcial, es qué son los campos escalares, cómo se definen, bien, qué los caracteriza, que era esta cuestión de que teníamos más de una variable independiente, y eso nos generaba, luego de aplicar el campo, un único valor para la variable dependiente. Bien, iba de Rn a R. Lo primero que analizamos fue un poco cómo trabajar con los campos, cómo definir su dominio, cómo analizar su imagen, cómo graficarlos, ya sea en un graficador 3D o con mapas de contorno, ¿bien? Y cómo todo eso se podía juntar para hacer un análisis inicial de los campos. Luego nos metimos en lo que es el cálculo diferencial, ¿bien? Cómo derivar estos campos. Para eso necesitamos definir límite y continuidad, ¿no? Al principio como concepto fundante. Lo vimos muy por arriba, pero más o menos charlamos. Y luego fuimos a la derivación. Dijimos, bueno, la definición de derivada siempre es la misma. Un límite de un cociente incremental, acá sería delta z sobre delta de las variables independientes, delta xy. Y el problema era ese, cómo hacíamos para hacer un delta xy, qué significaba eso, si teníamos dos variables. Entonces vimos, la primera estrategia es variar una y fijar la otra o todas las otras. A eso le llamábamos derivadas parciales, y era bastante sencillo, tanto en su definición como límite, como en su regla de cálculo mediante las reglas de derivación que ya conocen. Y además que su interpretación era también muy sencilla, era muy similar a la que ya conocían de derivada. Y después lo que vimos es el caso general, que son las derivadas direccionales. O sea, ahí ese delta xy lo pensábamos como un lambda, ¿no? Como un escalar que multiplicaba a un versor que estaba en la dirección asociada, en la dirección adecuada, en la dirección que estábamos queriendo calcular esa derivada direccional, y pudimos tanto definir como calcular esas derivadas direccionales. Era bastante tedioso, entonces encontramos una regla de cálculo bastante pava. Lo único que necesitábamos era saber que ese campo era diferenciable, es decir, que sus derivadas en ese punto eran continuas, existían y eran continuas, sus derivadas parciales. Si eso sucedía, directamente la derivada direccional la calculábamos como el gradiente, bien, el vector formado por las dos derivadas parciales, escalar el versor dirección. Punto. Hacíamos ese producto escalar, nos daba un número, esa era la derivada direccional. Entonces ahí terminamos un poco con el análisis diferencial de los cálculos, de los campos. Y lo que vimos hoy fue cómo relacionar las diferentes relaciones funcionales, o sea, los diferentes tipos de funciones. Las escalares, los campos escalares, las funciones vectoriales y muy poquito de los campos vectoriales. Vimos cómo se clasificaban y que también podían operar entre ellos. Entonces, una de las operaciones que se suele hacer, una de las que más se suele hacer y que más información nos da en la matemática aplicada, es la composición entre ellos. Es aplicar una y después otra. Y que, bueno, vimos si se podía o no se podía hacer, qué información nos daba, y también cómo derivar, que para derivarlos obteníamos regla de la cadena, ¿no? Con la regla de la cadena general podíamos derivar cualquiera de esas composiciones siempre y cuando estuvieran definidas. Y por otro lado, también lo que estuvimos analizando es la relación entre, un poco juntando todo lo que vimos sobre curvas de nivel del campo con las funciones vectoriales, o sea, con las parametrizaciones de esas curvas, y con las derivadas direccionales. Entonces vimos que, lógicamente, si nos movemos en la dirección tangente a las curvas de nivel, es esperable que la imagen no cambie, porque nos estamos moviendo justamente en la curva que se define como aquella curva
formada por los puntos donde la imagen es igual, ¿no? Entonces esa derivada direccional va a ser 0. Mientras que si nos movemos exactamente perpendicular, ahí encontrábamos las derivadas direccionales máximas y mínimas, ¿bien? Dependiendo del sentido. Entonces, siempre ese vector gradiente, que era quien nos daba la derivada direccional máxima, ya sea el módulo de la derivada y su dirección y sentido hacia dónde teníamos que movernos para hallarla, siempre iban a ser perpendiculares a la curva de nivel. Bien, eso fue un poco lo que vimos en general como gran resumen de esta última parte. Acá termina el núcleo de campos escalares, bien, que es como el núcleo más integrador quizás de los diferentes tipos de funciones. Y la semana que viene lo que vamos a ver va a ser el último núcleo, que es el de integrales de campos, ¿bien? Porque también, así como definimos derivada, vamos a poder definir diferentes tipos de integrales para los campos.